Estamos entrando en una época del año que tú y yo conocemos como la Pascua. Muchos de ustedes ya tienen hijos que están en vacaciones, otros de ustedes tienen ya amados a su familia, otros están haciendo planes, inclusive algunos de ustedes me sentenciaron, pastor, sabe contar, no cuente conmigo el próximo o cuando les toque, y entiendo, váyase, amado, tenga un buen tiempo y que Dios les hable, ni modo, sí. Pero entiendo que son momentos de la Pascua, pero es un momento también para reflejar lo que Dios está haciendo todos los años en la vida de la gente. Y ahorita voy a hablar sobre dos temas que, amados, termino el próximo domingo. Y lo que voy a hablar hoy es sobre el amor de Dios. ¿Cuánto te amó? Y amados, el tema de hoy, el domingo que viene, se llama el precio que el amor pagó. Había un precio que pagar y el amor solamente lo pudo pagar. No hubo otra manera de hacer esto. Y voy a hablarle de cómo Cristo decidió pagar ese precio por ti y por mí. Pero también el próximo domingo voy a continuar con el precio, pero ahora lo voy a tomar de una parte que, amado, Cristo no te quiere salvar para que te mantengas de esclavo. Mucha gente después de la salvación todavía vive esclavo, le batalla para hacer cosas, dice no puedo hacer esto, no. Y Gálatas lo pone muy claro, que estamos bajo el Espíritu, no bajo la ley. Amado, para eso Cristo no murió para que siguieras de esclavo, siguió para que fueras libre. Y de eso vamos a hablar y luego vamos a hablar, amados, en el 9, que viene siendo el domingo de Pascua. Quiero que venga y traiga gente, traiga amigos. Hay una tarjeta que se le ha dado, si quiere llévese más porque es un domingo para invitar amigos. Y voy a hablar sobre la Pascua, lo cambió todo. Vamos a hablar del antes y después de la Pascua y qué es lo que tuvo que haber en esa historia, en el momento de la historia, para que tu vida y la mía fuera cambiada. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una creencia, no te estoy hablando de un esfuerzo propio de un ser humano. Te estoy hablando que Dios te amó a través de Cristo Jesús para poder entablar una relación contigo. De eso se trata la Pascua. Ahora, hoy quiero hablar sobre el precio que el amor pagó. Escuche bien lo que voy a leerles y lo que voy a decirles, porque creo que es algo muy importante para entender el cuadro que quiero dejarles. Cristo y Alejandro el Grande murieron a la edad de 33 años. Uno de ellos vivió y murió para sí, pero el otro vivió y murió por ti y por mí. El griego murió sobre un trono, pero el judío murió sobre una cruz. Uno de ellos caminó entre hombres grandes y el otro sufrió pérdidas, dolor y desprecio. Cristo y Alejandro el Grande murieron a la edad de 33 años. Alejandro el Grande murió en Babilonia. Cristo murió sobre el Calvario. Alejandro el Grande se hizo a sí mismo un Dios, pero Cristo, que era Dios, tomó la forma de hombre. Uno de ellos vivió para explotar a la gente y el otro para bendecir a la gente. Cuando Alejandro el Grande muere, su trono llegó a su fin. Pero cuando Cristo murió, Él resucitó para vivir para siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo y Alejandro el Grande murieron a la edad de 33 años. ¿Qué le dice todo esto? Que, amados, vemos a dos personajes, uno con una agenda propia y el otro pensando en tu agenda, en tu vida, que es Cristo Jesús. Durante el tiempo del cristianismo o dentro del cristianismo, ha llegado el tiempo en que muchas personas erradamente piensan de la redención que no le costó a Dios nada. El plan de la salvación, el plan de la redención, que a Dios no le costó nada. Después de todo, Él es Dios y fuimos nosotros los que pecamos. O sea, ¿qué tanto sacrificio pudiera haber hecho Dios? Si Él es Dios, no tiene ni por qué hacer estas cosas. No le costó nada a Él. Hay preguntas que se ha hecho la gente, por ejemplo, ¿por qué el Dios que creó a este mundo con su palabra? Desde el cielo, desde su trono, con su palabra, no nos creó la redención. ¿Para qué enviar a su Hijo? ¿Cuál era el propósito de que Cristo viniera y tomara forma de hombre para que muriera y luego otra vez levantara? Con la sola palabra de Dios se pudiera haber hecho esto.
Ahora, ¿por qué? Porque la gente dice como que no está bien que Dios se haya rebajado tanto para que el hombre pudiera tener una relación con Él. La historia está llena de hombres y mujeres tomando la iniciativa de hacer las paces con Dios. A través, amados, de la historia, amados, tú te vas a dar cuenta cómo el hombre, cómo la mujer, cómo la historia misma ofrecían y han ofrecido sacrificio al cielo, al sol y a sacrificios de niños, de mujeres, amados, simplemente para poder enmendar una relación fracturada por el pecado. ¿Por qué Dios es el que tomó la iniciativa? ¿Por qué Dios toma la iniciativa? Nosotros somos los que deberíamos de haber tomado la iniciativa. De una manera u otra, esto no parece estar bien. No parece esto que, amados, cabe en la mentalidad humana. Por eso les pongo en su bosquejo esta parte. Le pongo en su bosquejo este pensamiento que creo que nos trae a todos un entendimiento de todo lo que quiero decirles en esta mañana. Cuando vemos las huellas de los clavos en sus manos y sus pies, las cicatrices en su frente y costado, algo sucede en nosotros. Esperamos que el mortal muera por sus dioses. La historia está llena de eso. Pero cuando vemos a Dios, que Dios murió por nosotros, conocemos de su amor. O sea, se espera que el hombre muera por sus dioses, que se dé la vida por su Dios, que entregue la vida. Pero el que un Dios dé la vida por nosotros, como que no tiene sentido. ¿Pero por qué lo hace? Simplemente como una muestra del amor que Él tiene. Hace algunos años me encontré con esta descripción en inglés y la guardé allí, amado, porque sé que un día le iba a necesitar. Y ahí, preparando este tema, creo que cabe muy bien sobre lo que quiero decirles el día de hoy. Miren lo que dice esta frase: el sacrificio no es el no desprenderse. El sacrificio es tener algo y luego estar dispuesto a desprenderse. O sea, cuando tú vas a sacrificar y vas a dar algo que no es tuyo y que no tienes, o que simplemente, amado, no te costó, ¿de qué te estás sacrificando? De nada. Pero, amado, cuando tú sacrificas y sabes que te ha costado y eso es todo lo que tienes, amado, y te desprende, a eso se le llama sacrificio. Es muy común hoy en día decirle a la gente que puede sacrificarse. Y eso que hay muchas cosas que hacemos sin tener nada. Y eso no es un sacrificio. Cuando tú das, cuando tú te entregas y das cosas que no te han costado, no es un sacrificio. Amado, pero de todos modos, amado, porque de todos modos no lo teníamos. Es como si alguien me dice: mire, pastor, cuando me gane un millón, le doy la mitad. Ahora, en primer lugar, ¿cuáles son las probabilidades que si se lo ganara me diera la mitad? Es muy fácil decir compromisos sin que te cueste. Es lo más fácil. Pero el poder tenerlo y decirle que es tuyo y desprenderte de eso, eso es lo que cuesta. Ese es un precio que se tiene que pagar. El sacrificio no es lo que no tengo, sino el sacrificio es tenerlo y estar dispuesto a darlo. Es aquí donde llegamos al precio que el amor pagó. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, nos pregunta, o nos presenta más bien en el capítulo 2, uno de los pasajes más conmovedores sobre Cristo Jesús. Es un cuadro de Cristo, quien todo lo tenía y lo dio todo por ti y por mí. Fíjese el cuadro que les voy a presentar en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tráeme ese agua para no abrir esta lugo, por favor. ¿Qué me traes, tamalitos? Oh. Tamales, para que baje bien. Mire lo que dice la Biblia. La actitud de ustedes debe de ser como la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Dice, ¿quién? Siendo por naturaleza ¿qué? Dios. Escuche, Él era Dios. Por naturaleza era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahorita voy a hablar de eso. Cuando algo ya es tuyo, no tienes que aferrarte a que es tuyo. Ya lo es. Él no se aferró que Él era Dios, porque Él sabía que lo era. Que lo era. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora voy a hablar con ustedes de dos cosas que Cristo renunció. Para poder completar el sacrificio del Calvario y poder amarte, para poder darte vida, para prometerte una vida eterna, hay dos cosas que Él renunció, que tuvo que renunciar para hacer posible a estas cosas. Número uno, simplemente Cristo renunció a sus derechos. A sus derechos. Miren lo que dice la Biblia, el versículo 6 y 7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pablo en estos versículos nos dice lo siguiente. Miren lo que dice aquí Pablo. Amado, nos está hablando en pocas palabras. Esta palabra que les voy a dar, esta frase, Pablo se resume con lo que Pablo dice. Dice, entre más grande sea el sacrificio, más grande es el amor. Tenemos que entender que, amados, si tú vas a dar algo y no te costó nada, simplemente estás dando algo que tú no pagaste, es un precio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, mira, te lo regalo, lo iba a tirar, me acordé de ti? Ahora, qué halago, ¿verdad? Qué halago porque se acordó de nosotros cuando lo iba a tirar. Y eso no le trae valor a uno. Tú no das algo que vas a tirar, lo estás tirando, te estás deshaciendo de él, que ya no tiene valor para ti. Y si yo agarro esto y le estoy diciendo, lo voy a tirar, Lalo, te lo voy a dar a ti, porque me acordé, lo iba a tirar, pero me acordé de ti. ¿Acaso le estoy dando valor al regalo? ¿A él? Menos. Por eso entendamos que lo que Dios dio algo que tenía valor. Y entre más grande sea el valor del regalo, más muestra del amor de ese regalo. Es lo que Pablo está diciendo, porque él era por naturaleza Dios. Él era Dios. Y tenemos que entender este principio. Ahora, siempre que leo estos versículos de Filipenses que acabo de leerles, los comparo con lo que dijo Isaías sobre Satanás y la caída del cielo que él tuvo en Isaías 14. En estos versículos podemos ver la caída de Satanás de la gracia de Dios. Mire, ahora vamos a ver el contraste de Satanás. Ya vimos el contraste de Jesús, que él era Dios, no se aferró, se humilló, tomó una forma de hombre, pasó hasta la muerte, y no cualquier muerte, fue una muerte de cruz, dice la Biblia. Ahora, mire el contraste de Satanás. Mire, y yo no sé por qué mucha gente es que el diablo es mi amigo, de veras. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? También dijo un hermano que fue salvo hace muchos años, también que le servía al diablo y tan mal que me pagó. Y sí paga mal, porque él solamente viene a destruir, a matar y a robar. Pero hay gente que todavía se decide más por las cosas del diablo y al diablo, amado, que por las cosas de Dios. Miren lo que dice aquí sobre el diablo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado. Él no dio voluntariamente esa posición, lo derribaron. O sea, de ahí salió lo del chacal. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí empezó en el cielo. Lo derribaron. Dice aquí, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste, fíjese, ya empezamos, yo subrayé unos pronombres, porque él nomás pensaba en él, en su trono, en la ventaja que le iba a tomar. Y dice, pero tú, en tu corazón, dijiste, subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré, dice el diablo, en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Una vez que yo les platiqué a ustedes del cielo, les dije a dónde quedaba el cielo y les dije lo que la Biblia registra, que el cielo no queda ni abajo, ni arriba, ni al lado, sino en el extremo norte. Así que ustedes sabrán cómo apuntar al norte. Y 2 ocasiones la Biblia menciona esto. Eso es algo además que les estoy dando, no tiene que ver con lo que simplemente les quería aclarar. Por si, ¿dónde, en qué dirección?
Porque si vas para Patagonia vas mal. Apúntale al norte mejor, donde está el cielo. Y mire lo que dice aquí: subiré sobre las alturas, dice el diablo, subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Ahora, si usted agarra estos versículos y compara estos versículos con Filipenses 2, va a encontrar un contraste. Déjenme decirles el contraste de estas dos porciones bíblicas. Pablo nos dice que al enfocarse en Cristo, que Él renunció a todo el cielo voluntariamente. Cuando Pablo presenta a Cristo, dice, Él voluntariamente deja el cielo. Pero Isaías nos dice que a Satanás se le echó fuera del cielo. Una cosa es que dejes de voluntad propia el cielo y otra cosa es que te digan hasta la vista, baby. A Satanás lo corrieron del cielo. El contraste. Ahora mire, Pablo nos dice que Cristo renunció a sus derechos, que Cristo renunció a sus derechos que eran de Él, o sea, que le pertenecían. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él renunció a ese derecho que ya eran de Él, que le pertenecían porque ya Él es Dios. Satanás demandó derechos que no eran de Él. Él no era Dios, sino que estaba tratando de subir al trono de Dios y ocupar el lugar y ser como Dios. Todo lo contrario a lo que Cristo vino a hacer por ti y lo que Satanás, amado, quería hacer por él. Aquí Pablo nos presenta la diferencia entre Cristo y Satanás. Cristo sí presenta y representa un sacrificio porque lo que tenía, amado, era todo lo que tenía, todo lo que era de él. Estuvo dispuesto a dejarlo por ti y por mí. Amado, no solo eso, amado, Satanás no tenía nada y lo quería todo. Satanás, el que no tenía nada, porque fue un ser creado, era un músico y su cuerpo, como fue formado por Dios, amado, destilaba música de que adoraba al Señor. Y como tanto era su agrado, tenía algunos fanáticos querubines que le hacían la segunda, mira, me gusta, y se le empezó a subir. Y quiso usurpar el trono de Dios. Y él no tenía, porque lo que tenía Dios se lo había dado. Dios se lo había entregado, pero él lo quería todo. Lo que Cristo amado, lo que Cristo hizo simplemente fue el precio que te tuvo que pagar por nosotros. ¿Cómo iba a redimir Dios al hombre? ¿Cómo Dios iba a redimir a la mujer, al pecador? Pagando el precio, y el amor era ese precio. Lo que Cristo hizo fue eso. En el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos dice, quien siendo por naturaleza Dios. Quiero que escuche bien. Siendo por Dios, Cristo no renunció a su naturaleza de Dios. Ahorita voy a explicar un poquito de esto. Pablo nos dice que Cristo al venir a este mundo mantuvo su divinidad. Mantuvo su divinidad. En el versículo 6 nos dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Como algo a que aferrarse. La razón que Cristo no tuvo que aferrarse en ser igual a Dios porque Él era Dios también. Era parte de la esencia de Dios. Amado, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, Cristo, amado, y el verbo era Dios. Así que cuando Él vino a esta tierra, hermano, vino con la divinidad de Dios en su vida. Uno no se tiene que aferrar a algo que ya le pertenece. Escuche bien, uno no se tiene que aferrar a algo que ya te pertenece. Por ejemplo, uno que es ciudadano de este país no tiene que aferrarse de la ciudadanía si ya es ciudadano. Amado, así que Abel Ledesma, si es ciudadano de este país, amado, entonces, porque nací en este país, no tengo que aferrarme, soy ciudadano. Guste a quien le guste, soy ciudadano. Ahora, yo sé que en este país ya hay reglas que si tú te haces ciudadano, después de ser naturalizado y no te portas bien, te pueden quitar, porque no eres nacido de aquí. Escuche bien, pórtese bien.
3 strikes you're out, es lo que dicen. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando eres ciudadano de un país, no tienes que aferrarte a esa ciudadanía, ya lo eres. ¿Qué quiero dar como ejemplo? Cristo no consideró ser igual a Dios, ni se aferró en ser igual a Dios, puesto que ya lo era. Por eso, amado, es por lo que esto nos lleva al precio que el amor pagó. El sacrificio no es en no tenerlo. El sacrificio es tener algo y luego estar dispuesto a no tenerlo. Hay un mundo de diferencia entre no tener nada y darlo y el tener todo y darlo. Mucha gente lo que no le cuesta lo da. Pero ¿qué tal si te costó? ¿Qué tal si es tu creación? ¿Qué tal si tú pagaste precio? Y luego te dicen, ¿lo puedes dar? Es ahí donde entra el cuadro del amor de Dios. Cuando Cristo se despojó de sí mismo, dejando a Dios, su Padre, fíjese lo que pasó. Esto es importante de entender. Fue un precio que Él tenía que pagar. Debemos tener en mente que al entrar en estos días de la Pascua, el Hijo de Dios está renunciando a sus derechos. Veamos el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. En la versión del 60 dice, se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? No fue de su naturaleza divina, sino de un ambiente donde no se conocía y ni se conoce, amado, la enfermedad, la muerte, el dolor y de llanto. Simplemente cuando Él se despojó, no fue de su divinidad. Él siguió siendo Dios. Amado, Él hizo muchos milagros y comprobó que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lo dice claramente. Pero lo que Él dijo, yo estoy despojándome de ese ambiente que tengo en el cielo, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay amargura, de ese ambiente, y entró a donde tú y yo vivimos. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Cuando Cristo se despojó de sí mismo, dejando a Dios, su Padre, entró en este mundo. En otras palabras, Él salió del esplendor de un mundo que no conoce el pecado y entró a este mundo tomando forma de carne. Para poder entender todo esto, porque, amado, a veces nuestra mente humana no alcanza a contemplar el cuadro del cielo, solo quiero irme a Apocalipsis. Mire cómo, amado, Juan describe el cielo. De ahí, de ese ambiente se desprendió Cristo. Y entró al ambiente donde tú y yo vivíamos. Donde tú y yo estamos, donde hay muerte, donde hay dolor, donde te duele la cabeza, tienes migraña, que la uña se te entierra, que hay que pagar renta. Amado, es un ambiente que en el cielo no va a haber. No va a haber. Y Cristo se desprende de lo que es Dios y está con Dios, de ese ambiente, para identificarse contigo. Mira lo que dice Apocalipsis. Dice, después, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se fija cómo está el cielo? Allá las cosas no se acaban, todo es nuevo. ¿Recuerda del carro que compró hace un mes? ¿Que era nuevo? ¿O que era del año para usted? El año que lo hicieron, pero era nuevo. Tu casa, si no la cuidas, se desgasta. Este tiempo de lluvia, ¿cómo les fue? Mi casa empezó por una ventana a gotearse y fui a comprarme una canoa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las cosas, si no las cuidas, si no tienes cuidado, se van a ir. Pero en el cielo no, es nuevo todo. Inclusive aquí dice la Biblia que esa es la morada de Dios. Eso es lo que Dios va a usar para nosotros en la eternidad. Pero me encanta porque después de que describe al cielo nuevo y tierra nueva, me voy a ir simplemente al 4 para redimir tiempo. Dice, ahí, en ese cielo, en ese ambiente, dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. No va a haber lágrimas de dolor. A eso se refiere. Ni de tristeza, ni malos recuerdos. Amados, va a haber tal vez, si quieres llorar porque de alegría, pues hazlo. Pero no porque estás llorando, porque estás triste, porque tú te viniste al cielo y Chabelo se fue al infierno. No sé, nomás estoy diciendo eso. Ya no lo voy a ver aquí en la tierra. Puede ser que sí. Dice, ojalá que Dios haya tenido misericordia de él. Pero muchos de nosotros, amados, en el cielo, ay, que en el cielo, ¿qué va a pasar con mis seres? Que no, ese no es el dolor que va a haber en el cielo. Él va a enjugar todas las lágrimas de tus ojos. No solo eso, dice, ya no habrá muerte, ni llanto,
ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de... Este es el ambiente que Cristo... ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir a este mundo, nacer, pasar frío, tener hambre, persecución, sufrir, enfermedad? Fue un humano tan normal como tú lo fuiste. Muchos dicen que fue 50% Dios y 50%. No, fue 100% Dios y 100% humano. Nunca dejó la esencia de Dios. Pero te voy a comprobar por qué te digo que fue humano también. Este fue el ambiente que Cristo dijo, y Él lo dejó. Que todo esto Cristo lo dejó por habitar entre nosotros, por eso Él se despojó de sí mismo. Ahora, mire lo que dice el versículo que acabamos de leer, el 7, de Filipenses 2. Tomando forma de siervo. Aquí Cristo le añade a su divinidad humanidad. Cristo le añade a su divinidad, lo viste de humanidad. Isaías lo dice mejor en el capítulo 9, 6. Capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice. Este versículo lo usamos mucho en Navidad. Pero mire cómo lo pone este versículo. Amado, y dice de esta manera, porque un niño nos ha, ¿qué? Nacido. ¿Se fija lo que dice ahí? Nos ha, bueno, si quieren, no sé si lo puedan poner ahí, pero búsquenlo en su Biblia. Por eso les digo, traigan su Biblia. ¿Okay? Porque este es un estudio que les estoy dando. Isaías 9, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Dice en primer lugar, nacido, y luego dice, dado. Déjeme explicar esto. Cuando Cristo nació en este mundo, se vistió de humanidad. Cuando se nos dice, porque un niño nos ha nacido, nos habla de la humanidad. Y luego se nos dice, un hijo nos ha sido dado, se nos habla de la divinidad. ¿Me explico o no me explico? O ya los hice capirotada. Ahorita que se está usando la capirotada también. Porque estoy buscando la palabra capirotada en la Biblia. No existe. Pero yo sé que es lo que usamos. Okay. Pero cuando dice un niño nos ha nacido, habla de su divinidad. Cuando un niño nos ha sido dado, habla de su divinidad. De su divinidad. Ahora, también hay una pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué es que Cristo vino tomando forma de carne y morir por nosotros? ¿Sabe por qué lo hizo? ¿Cuál era la necesidad de que Cristo hiciera? Como dicen en tu rancho, todos estos panchos. Para identificarse contigo. No había otra manera. Porque si Cristo no hubiera venido y Dios hubiera creado la redención con solamente al dar la palabra que lo hubiera podido hacer, tú hubieras dicho, no, pues Él no sabe, Él no me entiende, Él es Dios. Él no ha pasado lo que yo paso. No. Para eso vino Cristo. Para entender lo que la creación estaba pasando por causa del pecado. ¿Sabes por qué te digo por causa del pecado? Porque Él podía entenderlo, pero no lo había vivido porque en el cielo no hay, ¿qué? Pecado. Y dijo, el pecado entró. Yo sé lo que hace el pecado, pero como yo no habito en el pecado, yo no fabrico el pecado, ahora tengo que hacerme como ellos para entrar a la naturaleza pecaminosa y poder sufrir lo que ellos sufren y vencer todo eso para decirles que sí se puede. Esa era la razón. Mire lo que dice Hebreos, póngale ahí Hebreos por favor. Mire lo que dice Hebreos. Dice, por lo tanto, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesemos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, dice. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. La pregunta que yo tengo para ustedes es esta. ¿Cómo es que Cristo puede ayudarnos entonces? Si Cristo quiso identificarse con nosotros, por eso tomó forma de humano, ¿cómo nos puede ayudar? Número dos cosas. Él ha sido tentado en todas las cosas como nosotros. En otras palabras, tú no le puedes decir a Jesús, tú no me entiendes porque tú no has pasado. No, sí, lo entiende. Inclusive, Él nos puede ayudar porque por lo que tú y yo pasamos todos los días, Él también pasó.
Dice la Biblia que una vez estaba enfrente de la tumba de su hermano y dice la Biblia, un versículo, nomás simplemente dos palabras. Jesús lloró. El dolor de despedir a un ser querido, a un amigo. Jesús lloró. Él puede entender tu dolor. No solo eso. Amados, a pesar de que fue tentado en todas las cosas como nosotros, número 2, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. En Él no hay pecado. Esto es importante porque si Él tuviera pecado no pudiera salvarnos. Sí pudiera identificarse con nosotros, pero no nos pudiera salvar, no nos pudiera ayudar. Y nosotros necesitábamos no solo que se identificaran con uno, sino que, amados, nos pudieran salvar. Solo Cristo puede salvarnos porque Él puso, amado, fin al pecado y Él fue sin pecado. Déjeme ponérselo en otras palabras, un pecador no puede ayudar a otro pecador. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Amado, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y el que viene a mí, viene al Padre. Tienes que venir a través de mí. Por eso Jesús dice, yo me identifico contigo. Tu dolor, tu angustia, tu decepción, tus problemas, todo lo que tengo. Lo único que yo admiro de Cristo, que nunca se casó. Porque Él sabía, dice, no, hombre, ya no miro cómo se agarran. Mi mamá y José, cómo se agarraban ahí los dos, ¿no? Era muy inteligente. Y no había necesidad porque Él sabía que su misión era corta. Pero Él se identifica contigo. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo vas a responder ya sabiendo estas cosas? De dos maneras. Letra A, acercándote a Él con confianza. Porque dice aquí Hebreos 4:16, pues acerquémonos con confianza al trono de la gracia y número 2, recibiendo misericordia. Tienes que acercarte a Dios con confianza y tienes que aprender a recibir misericordia. Mientras tú no recibas la misericordia de Dios, estás destinado al infierno. Inclusive voy a hablar de un sermón en mayo. Estoy preparando un sermón donde una serie que le estoy llamando Tienes que saberlo. Amado, tienes que saberlo. Si el infierno es real. Y voy a hablar también del cielo. Y voy a hablar de cómo la salvación viene a tu vida. Cosas que nosotros los cristianos deberíamos de estar sabiendo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces asumimos que no, yo ya sí la hago. No, no la vas a hacer. Necesitas confianza en Dios, confiar en Él y recibir misericordia. Así que lo que me llama del cuadro de Cristo Jesús fue que Él renunció a sus derechos. Todo lo hizo por ti y por mí. Número 2, Jesús renunció a su vida. Les leí a ustedes el ejemplo de Alejandro el Grande y Cristo. Los dos murieron a la edad de 33 años. Él renunció a su vida. Mire lo que dice el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. Porque aquí hago una pregunta, ¿qué tipo de muerte fue? ¿Fue una muerte? Sí, fue una muerte. Pero ¿qué tipo de muerte fue? Ahí te va. 3 maneras. Fue una muerte dolorosa. Amado, todo su cuerpo sufrió el dolor. Porque el pasar por el proyecto de llegar a la cruz y todavía llegar a la cruz, y amados, las llagas, los desprecios, las escupidas, amados, los garrotazos que le dieron, porque dice la Biblia que le dieron, amado, el traspasar sus manos, su costado, sus pies con clavos y con lanza, amado, Él sufrió, amado, fue una muerte dolorosa. Yo no sé si usted ha estado con gente que está agonizando y que está sufriendo tal vez del cáncer o de algo con mucho dolor y simplemente lo que desean es mejor morir para dejar de sentir el dolor. Para dejar de sentir el dolor. Fue una muerte dolorosa. Número 2, fue una muerte vergonzosa. La muerte en la cruz era una muerte vergonzosa. Era un espectáculo para que a la gente que pasaba diciendo, mira, ¿quién no era el Cristo? ¿Quién no era el Mesías? ¿Quién no era aquel que sanaba? ¿Quién no era el Hijo de Dios? Mira, inclusive había gente que estaba burlándose de Él. Fue una muerte vergonzosa. Y número 3, fue una muerte maldita. Con maldición. Porque a mí me dice Deuteronomios, una de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, cuando un criminal era enfrentado y lo iban a colgar de un árbol, en eso entonces se llamaban árboles, después los convirtieron en cruces.
no podían dejarlo por días. Y mire lo que dice nomás el versículo 23. Quiero que vean el cuadro. Él está en la cruz. Dice, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás al mismo día. Pues el colgado es maldito, ¿de qué? El colgado es maldito de Dios. En otras palabras, puedo pintarles el cuadro de Cristo Jesús cuando Él está en esa cruz, dando su vida por ti, pensando en ti, amado, abogando por ti, porque dijo, perdónale porque no saben lo que hacen. Simplemente toda la maldición del pecado, toda la maldición que, amado, Dios tenía para enjuiciar al pecado, estaba cayendo sobre los hombros del amado Hijo de Dios. Él estaba cargando esa maldición, la maldición que a ti y a mí nos pertenecía. Él estaba pagando por tu pecado y el mío. En otras palabras, quiero que conmigo se vaya. Vamos al Calvario. Vamos a vivir un poquito esa experiencia con nuestra imaginación. Porque ahí en la cruz vemos a Cristo. Ahí está colgado. Pero debajo de Él está Satanás y sus legiones que se están alegrando. Están diciendo, la hicimos. Ya acabamos con el maestro. Ya acabamos con este hombre. Ellos tienen fiesta diciendo, ya matamos al Hijo de Dios. Pero alrededor de Él hay multitudes que están gritando y están diciendo, a ver, bájate, tú que sanabas, tú que decías, tú que eras eso. Amado, la gente que le gritó, Hosana, Hosana, Hosana. Una semana antes, ahora está gritándole de una manera, amados, de desprecio y de burla hacia el Hijo de Dios. Pero mientras Él está en la cruz, al lado de Él, un ladrón lo maldice y lo niega y le dice, ¿cómo? ¿Que no eres el Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Fíjense lo que están viviendo en ese momento del Calvario. Pero arriba de Él, cuando Él voltea, Él mira que su Padre trae oscuridad y le da la espalda. Y amado, pero mientras Él ve la oscuridad y que su Padre da la espalda porque no podía soportar toda la maldad que el hombre le estaba causando a su Hijo, dentro de Él, Él clamaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor de la muerte. Aún ahí no se bajó de la cruz. Aún ahí no se rindió, aún ahí cumplió el cuadro porque sabía que tenía que renunciar a su vida para poder darla a ti y a mí. El dador de la vida es Cristo Jesús. Él es el dador de la vida. En esta mañana hablamos sobre el precio que el amor pagó. Así que podemos ver a Cristo que renunció a su ambiente, a su riqueza, a su gloria, a sus derechos y hasta a su propia vida. Cristo renunció a todo lo que con derecho le pertenecía para darnos una salvación que no merecíamos. Cristo se sometió a sí mismo a la muerte a pesar de que Él era el dador de la vida. Cristo se sometió a sí mismo para ser enjuiciado a pesar que al final de este mundo Él va a traer juicio y juzgará a los vivos y a los muertos. Amado, Cristo se sometió a sí mismo a la vergüenza a pesar de que el Padre ya le había dicho que le daba un nombre sobre todos los nombres. Y amado, todavía pasar por una vergüenza de desprecio. Cristo se sometió porque este fue el precio que el amor tenía que pagar. Ese fue el precio. ¿Por qué Cristo llegó a ser hombre? Te voy a dar 3 palabras. Hay muchas razones, pero te voy a dar 3. La razón que Cristo llega a ser hombre se identifica contigo y conmigo. Número 1, para revelación. Simplemente para revelarnos a Dios. Para apuntarnos la dirección a Dios. En otras palabras, Cristo dice, amados, de esta manera, amados, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque el hombre, la mujer, el ser humano, estaba confundido en sus pecados y cegados. Y Cristo vino a revelarnos a su Padre. Número 2, relación. Por eso Cristo llegó a ser hombre, para crear una relación, para relacionarse en todo con nosotros. Cristo tomó forma de carne para relacionarse contigo, conmigo, y así para que tú y yo pudiéramos comprender el amor que Él nos tuvo. Y la última palabra es redención, para redimirte, para traer una esperanza.
Cristo tomó forma de carne para así poder morir sobre una cruz por nuestros pecados. Este fue el precio que el amor pagó por ti y por mí. En el corazón de la Biblia que tú conoces, ¿cuál es? Que ya te he dicho. Juan 3:16. Ese versículo me habla cómo late el corazón de Dios por ti y por mí. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Y en esta hora, si tú estás al alcance de mi voz, yo quiero decirte, la Pascua es para darte una esperanza, es para darte una nueva manera de vivir, es para darte a ti la fortaleza para poder cambiar tu vida. Por eso celebramos la Pascua. No celebramos a un Cristo que murió, celebramos a un Cristo que sí murió y resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque era la única manera de darte a ti una esperanza. En el servicio de las 9, 2 personas vinieron a Cristo Jesús para aceptarlo y para rendirse a Él. Ahora te quiero dar la oportunidad, porque si tú estás al alcance de mi voz y quieres llegar no solo a escuchar del amor de Dios, ahora abrazarlo, de ahora tenerlo, de ahora recibirlo, ya se pagó un precio. Fue la vida de Cristo Jesús. Y Dios quiere hacer acto de presencia a través de su Hijo en tu corazón. La religión no te va a ayudar. Tu manera de ser tampoco. Tus creencias o tus convicciones o tu manera de pensar tampoco. Tú tienes que aceptar el plan que Dios trazó para rescatarte a ti. Yo no te estoy diciendo que tus problemas se van a acabar. Lo que sí te estoy diciendo es que hay una esperanza para la eternidad y para vivir mucho mejor en esta vida. Por eso es importante entender esto de la Pascua. Inclusive la Pascua no es para cristianos ni para religiosos. La Pascua es para la esperanza del pecador. Escuchemos esto bien. Y de eso voy a hablar. Llegué a estar estudiando ayer y me di cuenta y dije, wow, la Pascua no es para... No, el cristiano la celebra, pero no es para nosotros. Es para los pecadores. Para traer una esperanza para la gente que necesita a Cristo. Y si tú necesitas a Cristo y nunca le has dado tu vida a Cristo, este es tu día. No te vayas ni termines este día sin hacer una decisión importante, la de entregarle a Cristo tu corazón.